En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, empezando una nueva semana cargada de información, análisis y, por supuesto, entrevistas de primerísima mano. Y como todos los días, quien les habla, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima a la espera de que producción me confirme cuando ya tengamos lista la entrevista, así que Josema, yo estoy acá atentísima desde este lado, pero de momento vamos a compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? Y de acuerdo con Reuters, el oro alcanzó un récord histórico de $4.084 la onza, impulsado por la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 100% a los productos chinos y por las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal. El metal subió 1,4%, mientras los futuros de diciembre avanzaron 2,4% a $4.094,90. La plata también marcó un máximo de $51,70 la onza, con un alza de 2,4%, favorecida por la incertidumbre global y la escasez del mercado. En lo que va del año, los lingotes acumulan una ganancia de 53%, apoyados por la demanda de bancos centrales y los riesgos geopolíticos. Estimaciones hablan que el oro podría alcanzar $4.200 la onza, mientras que Bank of America elevó su previsión para 2026 a $5.000 la onza y la de plata a $65. En paralelo, los mercados descuentan recortes de 25 puntos en las tasas de interés en octubre y diciembre, con probabilidades de 97 y 91% respectivamente. El platino subió 3,9% y el paladio 2,7%. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, las exportaciones chinas crecieron 8,3% interanual en septiembre, totalizando $328.600 millones, su mayor nivel mensual de 2025. Este incremento, el más rápido en 6 meses, mostró la resiliencia del comercio exterior chino pese a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Los envíos hacia ese país cayeron 27%, encadenando su sexto mes consecutivo de descenso de 2 dígitos, pero fueron compensados por el aumento de las exportaciones a otras regiones, que subieron 14,8%, con fuertes avances hacia la Unión Europea, el sudeste asiático, América Latina y África. Las importaciones también registraron una mejora del 7,4%, impulsadas por mayores compras a Japón, Corea del Sur, Países Bajos y Taiwán, elevando el superávit comercial global a $90.500 millones, un alza de casi 11% interanual. En tanto, el superávit con Estados Unidos se mantuvo cerca de $23.000 millones, reflejando la menor dependencia del mercado norteamericano. Con estos resultados, China se encamina a alcanzar su objetivo de crecimiento económico de 5% para 2025, fortaleciendo la posición del presidente chino en medio de las tensiones comerciales con Washington. Y el cruce entre China y Estados Unidos sigue, a pesar de que se había pensado que estaban en un estadio relativamente de casi paz, por decirlo, o tregua al menos. Quiero hacer un paréntesis. Josema, aquí me dicen desde el BCP que falta un código de acceso para el ingreso del Zoom. Pero sigamos compartiendo información, hacemos una pausa y después vamos a la entrevista con la gente del BCP. Pero quiero terminar esta información y después retomamos. ¿Te parece, Josema? Y siguiendo, cierro paréntesis, con información internacional, de acuerdo con ámbito.com, el Ministerio de Comercio de China acusó a Estados Unidos de romper el diálogo comercial tras las nuevas amenazas de Donald Trump de aplicar aranceles adicionales desde noviembre, lo que incrementa la tensión en la guerra comercial entre ambas potencias. Pekín advirtió que responderá con firmeza si continúan las medidas coercitivas
positivas y calificó las amenazas estadounidenses como una forma equivocada de mantener relaciones bilaterales estables. Como respuesta, China implementó restricciones a la exportación de tierras raras y productos vinculados a su procesamiento, calificándolas como acciones de autodefensa destinadas a proteger los intereses de sus empresas e industrias. El conflicto comercial, de acuerdo con Ámbito.com, que se ha intensificado en los últimos meses, vuelve a generar incertidumbre global sobre el rumbo del comercio y la estabilidad económica entre las dos mayores economías del mundo. Estamos hablando justamente de China y Estados Unidos. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, la economía mundial enfrenta mayores riesgos por los nuevos aranceles de Estados Unidos, la deuda récord y la posible burbuja tecnológica. El presidente Donald Trump anunció un arancel del 100% a China desde el 1 de noviembre, reavivando la tensión comercial. Pese a ello, el PIB estadounidense creció al ritmo más alto en casi 2 años y el Standard & Poor's 500 subió 32% desde abril, impulsado por la inteligencia artificial y la inversión en centros de datos. Sin embargo, se prevé una ralentización global con un crecimiento de 3,2% en 2025 y 2,9% en 2026, en medio del enfriamiento de China, Alemania y el comercio internacional. La deuda mundial aumentó en 21 billones de dólares en el primer semestre hasta un récord de 338 billones de dólares, tema central en las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Washington. Además, la fragilidad del sector tecnológico genera preocupación por la sobrevaloración de las empresas de inteligencia artificial, que podría provocar una corrección y reducir el crecimiento mundial al 2% en 2026, afectando especialmente a los países en desarrollo. Con esto vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos compartiendo más de Economía Mil. También fueron muy positivos, ¿verdad? Tasas muy positivas. Entonces, podríamos decir que fue un crecimiento diversificado y elevado, ¿verdad? En el mes de agosto. Además, si observamos el IMAEP sin agricultura ni binacionales, sí, que podríamos decir que limpia un poco el indicador de algunos factores exógenos o fortuitos, como los climáticos principalmente, y que está más alineado a fundamentos económicos, creció 4% en el mes, ¿verdad? Y acumula 5,8% hasta agosto. En consecuencia, ¿verdad? Esto indica que el crecimiento, además de ser diversificado y elevado, es sólido y con fundamentos, ¿verdad? Eso podríamos decir así en líneas generales. Respecto al resultado de agosto. Y si tuviéramos que hacer un zoom por estos sectores, Walter, ¿cuánto creció el sector primario, el secundario y ya la manufactura como tal mencionabas y el otro componente que agregaron dentro de este informe? Bueno, sí, a ver, un momentito que hacen. Porque también, sí, no, sin problemas. Porque si muestran un comportamiento muy importante, sería interesante también hacer esa comparación y bueno, considerando también que muchos de estos sectores tienen y muestran un comportamiento estacional. Walter, vos mejor que nadie, obviamente teniendo ahí los datos, lo ven de manera periódica. Sí, totalmente. Con respecto a ese punto, ¿verdad? Sí, de los datos con ajuste estacional, ahí me gustaría mencionar que por el momento nosotros estamos saliendo con un rezago de una semana, ¿verdad? Adicional, con respecto a los datos con ajuste estacional, que normalmente lo hacíamos en el mismo día, ¿verdad? Pero a partir de ahora de este informe, en principio lo estaríamos haciendo con una semana de rezago y poco a poco lo estaríamos llevando otra vez al mismo día de la publicación del IMAEP, porque bueno, es un nuevo modelo de ajuste estacional mucho más sofisticado, claro, y también aperturado en cada uno de estos sectores, por lo que lleva un poquito más de tiempo, podríamos decir. Bueno, volviendo a tu pregunta, con respecto a, digamos que más detalles sobre el crecimiento de agosto, como dije, ¿verdad? Podríamos decir que fueron factores diversificados lo que explicaron este crecimiento. Ahora si hacemos un ranking de incidencias, sí, es decir, cuánto explica cada sector del crecimiento, vemos que en primer lugar los servicios, ¿verdad? Fueron los que más incidieron, ¿verdad? En términos de incidencia, digamos, tuvieron un aporte de 1.8 puntos porcentuales, ¿verdad? Que representa el 40% aproximadamente del 4,5% que creció el IMAEP, ¿verdad? Clarísimo. Y en valor de tasa interanual, digamos, el crecimiento del sector servicios fue de 3,3%
en el mes de agosto, ¿verdad? Y acumulan el año 4,9%. Para hablar un poco de este sector, ahora podemos mencionar una actividad muy importante, ¿verdad? Dentro de la misma, que es el sector de transporte, por ejemplo, ¿verdad? Que viene mostrando muy buena dinámica este año, tanto el transporte terrestre como el aéreo y el fluvial, ¿verdad? Por el lado del transporte terrestre podemos decir que si bien la soja, por ejemplo, tuvo una caída este año, ¿verdad? Los otros productos, ¿verdad?, importantes también, como el maíz, trigo y arroz sobre todo, tuvieron importantes incrementos, ¿verdad?, este año, lo que hizo que digamos que esto sea una contrafuerza de la caída, digamos, de lo que fue lo de la soja, ¿verdad? Y ayudó a impulsar un poco el transporte terrestre. Por el lado del transporte aéreo, todos saben que tuvimos muchos eventos muy importantes, ¿verdad?, este año. Así mismo. ¿Verdad? Y en agosto sobre todo se destacaron el Panamericano y el Rally Mundial, por ejemplo, ¿verdad?, que hicieron que los vuelos estuviesen muy cargados, lo que impulsó también el transporte aéreo. Por otro lado tenemos el transporte fluvial también, donde vemos que las importaciones este año están siendo muy dinámicas, ¿verdad?, en torno al 12% aproximadamente a agosto. Producto también, evidentemente, de lo que está pasando a nivel internacional con toda esta guerra comercial, etcétera, etcétera, que también va a ser otro capítulo, Walter. Totalmente. Por lo que vemos que, o sea, el sector transporte realmente está siendo muy sólido este año, tanto por la parte terrestre, como dije, aérea y fluvial, pero también tenemos que hablar de otras actividades que están dentro del transporte, de la agrupación nuestra que se llama transporte, ¿verdad?, que son los servicios de paquetería y delivery, por ejemplo, que este año están teniendo un impulso muy fuerte, ¿verdad? Interesante. Lo cual también siguió en agosto. También, digamos que dentro de los servicios podemos destacar lo que está ocurriendo con hoteles y restaurantes, ¿verdad?, y compras en los comercios en general, que tuvieron un impulso importante también en agosto, como consecuencia tal vez también de todos estos grandes eventos, ¿verdad?, que estamos teniendo, que ayudan también un poco a esto. Claro. Otro aporte también interesante es el de los turistas argentinos, ¿verdad?, que por lo que estuvimos viendo, ¿verdad?, proyectando en el año aproximadamente, estamos proyectando un gasto de 1.100 millones de dólares, ¿verdad?, de los turistas argentinos. Esto, bueno, representa 2-3% del consumo total de nuestra economía, ¿verdad?, que está en torno a 32.000 millones de dólares, pero también suma, ¿verdad?, al impulso, ¿verdad?, que están teniendo todos estos sectores de los servicios. También en segundo lugar tenemos el sector secundario, ¿verdad?, con un aporte de 1,7 puntos porcentuales, ¿verdad?, de contribución en el crecimiento. Son otros 40% dentro de lo que es el 4,5% de crecimiento del IMAEP, de los cuales la manufactura explicó 1,4 puntos porcentuales. ¿Verdad? Aquí podemos decir que se destacaron la producción de aceites, ¿verdad?, en agosto, ¿verdad?, que el año pasado recordemos que no fue muy bueno para esta industria. Así fue. También la producción de químicos resaltó bastante, acá veo en agosto. Este sector ya viene muy dinámico desde hace un buen tiempo, ¿verdad? Dentro de este sector sobresale la producción de químicos farmacéuticos y producción de plásticos, especialmente la elaboración de envases plásticos y productos relacionados. Y por último, bueno, también el sector primario tuvo un aporte interesante, 0,8 puntos porcentuales al crecimiento, ¿verdad?, en torno al 20% explica, ¿verdad?, de lo que sería el 4,5% de crecimiento del IMAEP, donde la agricultura fue la que en este caso digamos que se impuso, digamos que predominó, ¿verdad?, dentro del sector primario, con un crecimiento importante, sobre todo de maíz, trigo y arroz. Bueno, eso en líneas, digamos, un poco más puntuales. Walter, con respecto al sector de la construcción, ¿cómo también fue el desempeño? ¿Hay como una recuperación? ¿Se mantiene su comportamiento favorable o cómo vieron con estos resultados? Bueno, el sector de la construcción no es, digamos, que un sector que esté desagregado dentro del IMAEP, ¿verdad? Pero si nos fijamos en el informe de las cuentas trimestrales, ¿verdad?, del último informe al segundo trimestre, vemos que al segundo trimestre aumentó 4,5%, ¿verdad?, y acumuló 8,6%, ¿verdad?, al primer semestre, en este caso del 2025. El comportamiento estuvo influenciado por el mayor ritmo de ejecución de las obras privadas y públicas, ¿verdad? En tal sentido, se ha observado una recuperación de la demanda de los principales insumos empleados por el sector, ¿verdad?, sobre todo la parte de la producción nacional. Es importante destacar que tanto el sector
privado como el público están desarrollando obras de gran envergadura que contribuyen al crecimiento del país. En el ámbito público, ¿verdad?, según el informe del Ministerio de Obras Públicas, se encuentran en ejecución importantes proyectos, entre los cuales, se destacan la ruta bioceánica, el puente de la bioceánica, la ruta 5, tramo Pozo Colorado Concepción, obras de habilitación y mantenimiento de la ruta 9, pavimentación de la ruta Paraguay 19, entre otros proyectos relevantes que acá veo. Y por el lado del sector privado, ahora se están llevando también grandes desarrollos arquitectónicos y comerciales de alto impacto, como, por mencionarte algunos muy conocidos, ahora el Showroom Distrito Perseverancia, Sudameris Plaza, el Smart Arena, ¿verdad?, que va a estar en Chacoí, Palma Nova Center, Paseo 55, Petra, Imperiales, ¿verdad?, y muchos otros, un montón, acá una lista también interminable de proyectos que están inmobiliarios, digamos, que impulsan este sector. Con respecto al sector primario que mencionabas, de la agricultura, y también hay un capítulo, o al menos datos de la ganadería, Walter, de cómo está yendo y cómo están viendo también desde el BCP. Sí. El sector primario presentamos con un crecimiento de 10,5%, ¿verdad? Como mencioné, la agricultura en este caso fue la que explicó mayormente este crecimiento, ¿verdad?, de la mano sobre todo del maíz, el arroz, ¿verdad?, que tuvieron producciones récord, podríamos decir, ¿verdad?, en este año. Así el es. Maíz en torno a 6 millones de toneladas, ¿verdad?, y el arroz en torno a 1.400.000 toneladas. Y sí, seguido por el trigo, que también tuvo un crecimiento muy importante, ¿verdad?, con 1,3 millones de toneladas, ¿verdad? Estos productos impulsaron en agosto, ¿verdad?, el sector agricultura, que a su vez fue lo que más explicó el crecimiento del sector primario. La parte ganadera, digamos, estuvo más explicado en esta ocasión por el sector de los bovinos, ¿verdad?, que viene últimamente siendo impulsado por el mercado taiwanés, sobre todo, que, como sabrán, nos otorgó, digamos, que una apertura preferencial, ¿verdad?, para el producto porcino, lo que está impulsando un poco este producto. Por el lado del bovino, del producto bovino, podríamos decir que arrancó muy bien el primer trimestre, ¿verdad?, impulsado también por la apertura del mercado estadounidense, sobre todo, ¿verdad?, y otros mercados premium, pero que en el segundo trimestre vimos que se empezó a desacelerar un poco, ¿verdad? Con respecto al producto de las aves, en este caso también vimos un buen dinamismo en el año, ¿verdad?, y ahora también tuvimos noticias de esta empresa JBL, una empresa muy grande, ¿verdad?, que va a invertir en el sector, lo cual también va a impulsar a este rubro, ¿verdad?, en lo que queda del año. ¿Y otros sectores que de alguna manera presentaron alguna caída o una desaceleración, Walter, dentro de este informe también, que puedas destacar? Bueno, o sea, en el sector manufacturero, si nos fijamos, de las 17 actividades, solamente 4 tuvieron caída, ¿verdad? A ver, aquí tenemos justamente producción de carne, ¿verdad?, que es uno importante, ¿verdad?, por lo que mencioné, ¿verdad?, que se desaceleró un poco el tema de sobre todo faenamiento de bovinos, ¿verdad?, en el segundo trimestre. También otros alimentos, la actividad de cueros y calzados y fabricación de productos metálicos. O sea, solamente 4 actividades dentro de las 17, ¿verdad?, indica que realmente el sector manufacturero de todas formas está muy fuerte, ¿verdad?, y muy diversificado. Por el lado de los servicios, a ver si me dejas, me estoy fijando acá en los números. Sin problemas, y agradecerte la puntualización también. Sí, tenemos nada más que telecomunicaciones y servicios gubernamentales, ¿verdad?, lo que están explicando, o sea, lo que tuvieron caída en el sector servicios. El resto, ¿verdad?, de las actividades de comercio, transporte, intermediación financiera, servicios inmobiliarios, servicios a las empresas, restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, tuvieron todos, digamos que una dinámica muy positiva, ¿verdad?, en el mes de agosto.
Walter, considerando que son datos hasta agosto y bueno, faltando ya algunos meses para cerrar el año, y ya lo mencionabas que es un indicador que de alguna manera va anticipando de cómo podría cerrar el Producto Interno Bruto en el año, ¿cuáles son las estimaciones que tienen ya con estos datos básicamente sobre la mesa de lo que se espera para el cierre del año 2025 en materia de actividad económica? Sí. Entiendo esta consulta, realmente también ya me la esperaba. Sin embargo, ahora tengo una respuesta preparada ahí, porque este viernes tenemos 17, ¿verdad?, de octubre, tenemos la presentación del IPOM, el Informe de Política Monetaria, ¿verdad?, donde se harán públicas todas las proyecciones del Banco Central. Entonces, digamos que... A la espera, Walter, a la espera. Tenemos que tener un poco de paciencia y esperar ese día, sí, porque esto está calendarizado, ¿verdad? Y es un evento realmente que nosotros consideramos muy importante, ¿verdad? Sin problemas. Sí. Vamos a estar pendientes, Walter. Y agradecerte muchísimo el tiempo. Si hay alguna reflexión final o algún dato que quieras resaltar o destacar, el espacio es tuyo. No, realmente estamos muy contentos, ¿verdad?, con este nuevo producto que tenemos. Esperemos que... toda la ciudadanía, ¿verdad?, todos los usuarios del IMAEF estén contentos, sí, con esta nueva apertura, ¿verdad? Si bien todavía se puede decir que es ciertamente limitada la apertura, ¿verdad?, pero digamos que damos información muy importante del sector primario, secundario, terciario, manufactura y servicios, ¿verdad?, que son sectores muy importantes de nuestra economía, por lo que, bueno, es un avance muy importante para nosotros, ¿verdad?, y esperamos más adelante, tal vez en unos años, poder inclusive ir aperturando un poco más todavía, ¿verdad?, para mejorar más aún el servicio estadístico nuestro, ¿verdad?, y para que se puedan hacer mejores análisis todavía de forma mensual, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, destacar que estamos hablando de una información que sale con 40 días de rezago, ¿verdad?, que es realmente un trabajo tremendo, ¿verdad?, porque estamos hablando de la producción de bienes y servicios de toda la economía, ¿verdad? Totalmente. Walter, agradecerte tu tiempo, que tengas un excelente inicio de semana. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Estuvimos conversando con Walter Benítez, director de Cuentas Nacionales del Banco Central del Paraguay, hablándonos sobre cómo está yendo la economía paraguaya, bueno, ya en lo que va de este año, y esperando lo que va a ser también este viernes sobre las perspectivas económicas ya cierre 2025. Agradecer a todo el equipo de comunicación también del Banco Central del Paraguay, y así vamos a hacer otra pausa, Josema, y a la vuelta seguimos compartiendo más información. Seguís escuchando Economía a Mil, muchas gracias por acompañarnos y es momento de compartir la cifra del día. Adelante, Ada. $1.000 millones aproximadamente invirtieron las industrias entre el año 2010 y el 2019 en capacidad instalada de molienda, pero tras la reforma impositiva de 2019 la expansión se había detenido, comentó Raúl Valdés, presidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales Capro. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. ¿Qué está pasando con la economía a nivel regional? Y para ello nos trasladamos hasta Brasil, porque de acuerdo con información de ese país, la sequía complica el inicio de la siembra de soja en Sao Paulo, donde los productores se enfrentan suelos secos y un lento avance de las labores agrícolas. En Itapenitín, pero voy a repronunciar bien esto, porque es muy complicado. Itapenininga ya se inició la siembra en más de 800 hectáreas, aprovechando la paja de trigo como fertilizante natural ante la falta de lluvias. Los técnicos advierten que la baja humedad aumenta el riesgo de una germinación deficiente y de pérdida de fuerza en las plantas, lo que podría alterar el calendario agrícola de una de las regiones más importantes para la producción nacional. En otra zona agrícola del interior, la situación es similar. El ritmo de siembra sigue lento y el suelo continúa seco, aunque los pivotes de riego permiten mantener activas 140 hectáreas plantadas. Los agricultores de Brasil esperan que las lluvias lleguen pronto para sostener el desarrollo de los cultivos. A pesar de las dificultades climáticas, el optimismo persiste en el campo y la CONAP proyecta un crecimiento del 1% en la producción nacional de soja en comparación con la última cosecha. Y de Brasil
Nos vamos hasta dónde, Ada. Hasta Argentina, y de acuerdo con Bloomberg en línea, el ministro de Economía afirmó que el respaldo de Estados Unidos, el peso argentino es inquebrantable en la antesala de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump prevista para el 14 de octubre en la Casa Blanca. En las últimas semanas, Estados Unidos ofreció $20.000 millones en financiación y llevó a cabo una inusual intervención en el mercado de divisas para frenar la caída del peso luego de que el Tesoro argentino utilizara $1.800 millones sin lograr estabilizarlo. Caputo destacó que el acuerdo con Washington no contempla una dolarización ni una devaluación y que se mantendrá el régimen de bandas cambiarias después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. También aseguró que la cooperación no afectará la línea de swap con China, valuada en $18.000 millones y renovada parcialmente a inicio de mes. El apoyo financiero y político de Estados Unidos busca apuntalar la confianza en la economía argentina en un contexto de volatilidad cambiaria y expectativas electorales. Y es momento de compartir conceptos económicos a la audiencia. Vamos a hablar sobre la productividad laboral, eso que más de una ocasión una persona habrá escuchado hablar del nivel de productividad. ¿Cuál es el nivel de productividad en Paraguay? Y en ese sentido, conceptualmente y de acuerdo a términos económicos, la productividad laboral mide cuánto valor económico genera un trabajador por cada hora trabajada. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, este indicador refleja la capacidad de un país para crecer y competir en el largo plazo. En 2024, la productividad en América Latina y el Caribe aumentó 2,2%, aunque el avance sigue por debajo del promedio mundial. Para la CEPAL, la región se está alejando de las economías más desarrolladas, lo que podría conducir a una tercera década perdida si no se adoptan nuevas políticas productivas. El promedio regional se ubica en $598 por hora trabajada, mientras que Paraguay alcanza $332, uno de los niveles más bajos de la región. En contraste, Uruguay llega a $1.441 y Brasil a $593. Este rezago responde a una economía centrada en el sector primario, alta informalidad y poca inversión en innovación, puntualmente si estamos hablando de Paraguay. Y también otro concepto muy interesante que compartir con ustedes es sobre lo que se considera la masa tributaria. La masa tributaria se refiere a la cantidad total de contribuyentes que están obligados a pagar impuestos en un país. Al cierre de septiembre, Paraguay, y de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, alcanzó más de 1.250.000 contribuyentes, de los cuales 826.000 están activos, 393.000 en suspensión temporal y 31.000 están bloqueados. Esto significa que 2 de cada 3 mantienen actividad efectiva, mientras que 1/3 permanece inactivo dentro del sistema formal. Además, durante el mes de septiembre se inscribieron más de 6.000 nuevos bajo el registro único del contribuyente y se clausuraron 1.426 con un saldo neto positivo de más de 4.600 contribuyentes. Nos había también mencionado el equipo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios en ese sentido. Y otro concepto económico interesante que compartir, Ada, los paraísos fiscales. Se considera paraíso fiscal al país o territorio donde la ausencia o baja carga impositiva junto con controles financieros limitados o inexistentes para los extranjeros actúa como incentivo para atraer capitales del exterior. Estas jurisdicciones suelen ofrecer secreto bancario, anonimato en las transacciones y facilidades para la creación de sociedades, lo que puede favorecer tanto inversiones legítimas como prácticas de evasión o elusión fiscal. Hay un informe denominado del Estado de Justicia Fiscal 2024, donde analiza cómo la evasión y la elusión fiscal a través de paraísos fiscales afectan los ingresos públicos a nivel mundial. Y en ese sentido, en América Latina, las diferencias son marcadas. Mientras Panamá, Brasil y Puerto Rico concentran buena parte de la pérdida fiscal global, otros países como Paraguay muestran una incidencia baja, pero con desafíos pendientes. Los datos. Paraguay registra una participación de 0,01% en la pérdida fiscal mundial, una cifra modesta que refleja el menor peso del país en los flujos financieros. Sin embargo, su puntuación, estamos hablando de Paraguay, de 62,6% en el índice de secreto financiero evidencia vulnerabilidades en materia de transparencia y control. Así que ya estamos incorporando estos nuevos conceptos que mañana
te voy a pedir para que volvamos a repetir. Estamos hablando de la productividad laboral, la masa tributaria y también de los paraísos fiscales. Seguimos compartiendo información económica. ¿Qué tenemos, Ada? De acuerdo con ABC, el comercio electrónico en Paraguay atraviesa su mejor año con un crecimiento proyectado del 75% frente a 2024 y un volumen estimado de 2.984 millones de dólares en transacciones al cierre de 2025. 8 de cada 10 paraguayos realizaron al menos una compra digital en el último año y el 92% opta por tiendas locales. El 68% de los usuarios destaca la facilidad del proceso y el envío a domicilio, lo que refleja la madurez del consumidor digital. Las MIPYMES son el motor del sector, impulsadas por la digitalización, los medios de pagos electrónicos y la incorporación de tecnología. El 81% de las compras online siguen siendo personal, aunque el uso empresarial crece en rubros como alimentos, insumos y tecnología. La expansión del comercio electrónico, potenciada por la inteligencia artificial y las plataformas omnicanales, se perfila como un pilar de formalización y desarrollo económico en un escenario de crecimiento cercano al 4% del PIB para 2025. De acuerdo con información oficial, estamos hablando del portal del Ministerio de Industria y Comercio. La cooperación interinstitucional impulsa la digitalización de más de 1.000 MIPYMES y en ese sentido el viceministro de MIPYMES participó del acto de conmemoración del aniversario institucional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Paraguay, donde expuso los resultados y es parte también de lo que estaba ciertamente compartiendo Ada. Y en el programa local digital impulsado junto con el MIC y el VIP se han realizado 1.090 chequeos a MIPYMES hasta la fecha, proporcionando a cada una un informe con recomendaciones personalizadas para avanzar en su transformación digital. Durante el evento también se subrayó la importancia estratégica de la alianza entre sectores para impulsar la modernización y el desarrollo de competencias digitales en el sector emprendedor. Además, autoridades enfatizaron el firme compromiso del proceso de digitalización como pilar para la competitividad y la ampliación del alcance comercial de las empresas a nivel nacional. Y también se habló y se profundizó sobre los datos que lo pueden encontrar, de hecho, en el portal del MIC. ¿Más información? De acuerdo con ABC, el Poder Ejecutivo aprobó 2 nuevos préstamos por más de 325 millones de dólares que incrementarán la deuda pública. El decreto número 4719 del 8 de octubre autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir un préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón por 36.380 millones de yenes, aproximadamente 245 millones de dólares, para el proyecto de mejoramiento del corredor de la integración y el desarrollo socioeconómico en la región suroeste, a cargo del MOPC. En tanto, el decreto número 4720 aprueba otro préstamo del BID por 75 millones de dólares para el programa del mejoramiento de la conectividad rural, también bajo ejecución del MOPC. Además, el decreto número 4721 autoriza al MEF a gestionar financiamiento para el proyecto de mejoramiento de la inserción internacional, promoción y facilitación comercial de Paraguay que ejecutará el MIC sin monto definido aún. Con estas operaciones, la deuda pública alcanzó en agosto 19.732 millones de dólares, equivalente al 42,3% del PIB, de los cuales 17.538 millones de dólares corresponden al gobierno central y 2.193 millones a la administración descentralizada. Entre enero y agosto de 2025, el endeudamiento creció 1.648 millones de dólares frente al cierre de 2024. Y este es un tema que se viene hablando desde hace varios años y también en casi todos los gobiernos sobre la preocupación de la caja fiscal, y en ese sentido el Ministerio de Economía y Finanzas viene manteniendo reuniones con representantes de los sectores que forman parte de la caja fiscal. Estamos hablando que recientemente se realizó una reunión con representantes de la administración pública, médicos, enfermeros, psicólogos y obstetras para analizar la situación de este programa presupuestario denominado Caja Fiscal. Y en ese sentido, de acuerdo con el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF mantuvo una reunión con representantes de diversos sindicatos y asociaciones
y se habló y profundizó sobre la situación de la caja fiscal con el objetivo de analizar alternativas que fortalezcan su sostenibilidad. El encuentro se realizó en instalaciones del MEF y participaron autoridades, y durante la sesión se presentaron los desafíos comunes que enfrentan los sistemas pensionales en la región, entre ellos el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento poblacional y los cambios en la estructura etaria. Posteriormente se expuso un diagnóstico técnico actuarial de la caja fiscal para finalmente compartir un análisis comparativo de experiencias internacionales sobre reformas previsionales ante los desafíos de sostenibilidad. Así que está habiendo una suerte de campaña sobre buscar concientizar y también dimensionar la complicada situación de la caja fiscal. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Valor Agrícola, el sector agroexportador paraguayo avanza en la implementación del sistema de identificación de la soja para exportación a la Unión Europea, una plataforma voluntaria que busca cumplir con las exigencias ambientales del bloque, especialmente en materia de deforestación cero. Hasta el momento, más de 800.000 hectáreas fueron registradas y monitoreadas, y Capeco estima que Paraguay estará preparado para operar bajo el nuevo esquema en enero de 2026, aunque el Parlamento Europeo podría postergar su aplicación. El principal desafío radica en el sobrecosto operativo y la complejidad de la segregación física de los granos durante el proceso de exportación, incluyendo los transbordos en puertos argentinos. Desde Capeco se trabaja en la interconexión digital de plataformas para facilitar la trazabilidad, pero no hay garantías de un precio diferencial para los productores que cumplen la norma. Aún así, se alienta a los sojeros a avanzar con la georreferenciación de sus fincas para facilitar la futura implementación del sistema. Más información, y esto de acuerdo con 1000 Noticias, Paraguay y Taiwán fortalecen su cooperación tecnológica e industrial con la construcción del campus de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, financiado con $27 millones. El campus de 20.000 metros cuadrados con 13 laboratorios de alta tecnología se proyecta concluir en agosto de 2027 y albergará carreras de ingeniería que están vinculadas justamente al desarrollo industrial. Desde 2019, empresas taiwanesas ya operan en el país en el sector marítimo y ahora apuntan a incursionar en la industria tecnológica local. Se anticipan que una masa crítica de ingenieros técnicos formados impulsará la transición de Paraguay de una economía agroexportadora hacia un modelo con mayor valor agregado industrial. Y antes de irnos, Ada, tenemos que compartir, como es habitual, parte del análisis de la consultora MEF Economía e Inversiones, que lo realiza de manera periódica en el diario ABC y que es replicado también en su digital. Y en la edición del fin de semana, de hecho, se abordaba sobre la ganadería paraguaya, la recuperación productiva y las nuevas oportunidades para 2026. Este artículo fue elaborado por justamente la compañera Cindy Romero, y en ese sentido se habla sobre estos puntos, que tras 4 años de sequía, la ganadería paraguaya inicia una etapa de recuperación y reordenamiento. El retorno de las lluvias en 2025 permitió la regeneración de pasturas y una mejora en la condición del rodeo, impulsando un mayor optimismo entre los productores. El hato nacional alcanzó 12,8 millones de cabezas distribuidas en 116.000 explotaciones, aunque en la última década se redujo 10% y 23%. La tasa de destete se elevó a 52%, 3 puntos por encima del promedio 2016-2020, y la faena proyectada para el cierre de 2025 ronda 2,6 millones de bovinos, un aumento del 6% interanual. Y ya, perspectivas para el 2026. Se prevé que la producción de carne bovina se ubique en 590.000 toneladas, peso canal equivalente 8% menos que en 2025, con exportaciones estimadas en 490.000 toneladas, una caída del 6%. Chile continuaría siendo el principal destino seguido por Estados Unidos, donde Paraguay compite bajo la cuota de otros países con un arancel preferencial de $44 por tonelada. Y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Brasil, sumadas al arancel del 10% que enfrenta la carne brasileña en ese mercado, podrían también abrir nuevas oportunidades para la carne paraguaya. ¿Dónde la gente puede profundizar sobre este análisis económico, Ada? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, LinkedIn, también en Facebook, buscando nuestro canal de WhatsApp, MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Agradecerles la compañía. Cerramos este capítulo de Economía 1000 y mañana tenemos más información, análisis y entrevistas. Gracias por la compañía.
Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.